las bendiciones son para compartir, no para competir. Las bendiciones que Dios nos da son para compartir, no para competir. Si Dios está bendecido, es para compartir. Si no tienes, pide, dame Dios para poder compartir y ser de bendición. Ana tuvo que cambiar su forma de pedirle a Dios. Dice la palabra del Señor, ahí en 1 Samuel capítulo 1, verso 2 y verso 3. Dice, y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mire, en tiempos difíciles, años difíciles, vivió Ana con su rival Penina. La afrentaba por no tener hijos. Nos damos cuenta, iban al mismo lugar, adoraban al mismo Dios, conocían a Elí, sacerdote, a los hijos de Elí. En el mismo lugar asistía Ana cada año a ofrecerle un sacrificio por su vida. Pero lo triste de todo, que mantuvo esa relación con Dios y con su esposo, Elcana, mucho tiempo. Aunque no tenía hijos, seguía asistiendo a la iglesia. Cada año era el mismo problema. Se burlaba Penina de su vida por no tener hijos. Mantuvo la calma en tempestad. Ofrecía a Dios su ofrenda en el mismo lugar. El menosprecio y tu burla cada día. Haz de cuenta, hermanos y amigos, que usted mira el cuadro que se encuentra acá en Lucas, capítulo 18. Usted recuerda este cuadro de esos 2 hombres que subieron a adorar a Dios. Uno era un fariseo y un publicano. Pero el publicano, ¿cómo iba? Afrentando a aquella persona que quizás era inferior para él. Pero aquí está el mismo cuadro. Venía Penina a burlarse de su, no sé ni cómo se puede decir. Las 2 eran esposas, pero se burlaba de ella cada día. Pero mantuvo la calma Ana. ¿Cómo es posible que una mujer está asistiendo al mismo lugar donde se la afrenta, donde se la avergüenza una y otra vez, y cada año pasaba lo mismo? Pero ella iba a adorar a Dios. Iba a adorar a Dios. Aunque estaba quizás no tenía hijos, pero buscaba de Dios. ¿Cuánto hace falta persistir en lo que Dios te ha dado? Aunque tenga problemas, tengo que ir a la casa de Dios. Aunque tenga miedo, tengo que ir a la casa de Dios. Aunque me afrenten, tengo que buscar a mi Dios poderoso. El que me va a bendecir es Dios, no el esposo, ni el amigo, ni el vecino. Es Dios quien te va a bendecir. Dice el verso 4, el verso 6. Y cuando llegaba el día de que Elcana ofrecía sacrificios, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Se da cuenta, ese hombre era generoso con su esposa Penina, le daba a ella y también le daba a sus hijas y sus hijos. ¿Cuántos hijos tenían? No sabemos cuánto, pero Ana miró todo ese cuadro. Año tras año mirar de que Penina tenía hijos e hijas. Y le daba presentes a cada hijo y a cada hija. Ve, ofrece tu holocausto para ti, hija, hijo, joven. También a la esposa Penina. Pero dice la palabra del Señor, soportó las burlas de Penina por amor a Dios y a su esposo Elcana. Pero Ana era especial para ese varón. Aunque no tenía hijos, Elcana amaba a Ana. Dice la palabra. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. ¿Se da cuenta? El amor del esposo
Aunque no tenía hijos, su esposa Ana le daba algo especial. Aunque Jehová no te dio hijos, esposa Ana, yo te voy a bendecir. Ofrece este holocausto. Yo te amo, yo te quiero. Pero ¿cuántos años pasó Ana soportando? 5, 10, 3 años, 2 años o 1 año. Pero no fue 1 año. Si tenía hijos e hijas, seguramente que Penina tenía varios hijos e hijas. Pero soportó todo eso por amor a Dios, porque iban a la casa de Jehová a adorar a Dios. ¿Cómo es posible adorar a Dios en un mismo lugar donde haga tanta contienda? ¿Cómo es posible? Solamente Dios tiene que hacer algo en ese corazón que está alabando a Dios, donde quizás no eres bienvenida. Y no me refiero al sacerdocio, al pastor. Entre hermanos hay problemas. Entre hermanas hay problemas, contiendas, hay críticas y murmuraciones. Y quizás ella no va a alabar a Dios y la murmuración está del otro lado, en contra de ella o en contra de él. Tengamos cuidado. ¿Qué estamos diciendo del hermano en Cristo que va a tu misma iglesia? Y sobre todas las cosas, si conoce a Jesús como tu Salvador, es tu mismo Salvador, el de él y el tuyo. No estés criticando, murmurando en contra de tu hermano. Penina lo hacía. Hoy en día pasa lo mismo. Mucha crítica y mucha murmuración. Que Dios nos ayude y seamos sabios. ¿De qué forma? Buscando solución del problema. Dice la palabra del Señor: las palabras hieren más que los golpes, afectan el alma y las emociones. Las palabras hieren más que los golpes y afectan el alma y las emociones. Dice el 1 Samuel capítulo 1 verso 7. Así hacía cada año su rival. Así hacían cada año. Cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba. Así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. ¿Se da cuenta? El trabajo de Penina: irritarla, enojarla, para que no coma. Y todo eso está afectando el alma de Ana. Si te das cuenta, ¿cuánto afecta cuando tú estás murmurando de tu hermano en Cristo Jesús? ¿Cuánto afecta cuando tú murmuras de tu pastor o de tu líder? ¿Cuánto afecta el alma, el corazón de la persona que recibe esa afrenta de parte de alguien más? Y aquí dice la palabra del Señor que Ana le abrió su corazón. ¿Y qué hacía Ana? No comía. Me hubiera si quería golpeado Penina a Ana y se le cura el golpe. Pero le afectaba tanto a Ana la afrenta que estaba haciendo Penina, viviendo en la misma casa. Haz de cuenta, el matrimonio peleado, el matrimonio que dice amo a Dios y están en conflicto día tras día, el matrimonio que no se puede perdonar, el matrimonio que no se puede amar, que no se puede reconciliar, pero van a la misma iglesia. En la palabra de Dios no puedo cambiar el mensaje, no lo puedo cambiar. Van a la misma iglesia y peleando, saliendo del servicio. Dios nos ayude. Y así está el cuadro de Ana. Y su rival le irritaba, enojándola, poniéndola triste, porque Jehová no le había dado hijos. Entonces era el problema. Y cada año, cada tiempo de alabar a Dios, el mismo problema. ¿Qué hace el diablo? El diablo siempre se acostumbra a acordar de tu pasado. La persona que siempre marca tu pasado es una actitud como la que tiene Penina, siempre marcando el pasado.
Si Dios perdonó el pasado de esa persona, hija de Dios, hijo, tú no tienes por qué recordar el pasado a esta hermana, a este hermano. No tienes por qué recordar el pasado. Si Jehová perdonó, pero Penny se encargaba de cada año de decir el mismo problema. No tienes hijos, no tienes hijos. Y todo el tiempo lo mismo, haciéndole enojar, irritando su vida. El Cana complacía a Ana, pero fueron años de sufrimiento de Ana con Penina, y cada año que iba a la casa de Dios se sentía triste, amargada, separada. La actitud de hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuánto cristiano está quizás yendo a la misma iglesia, sintiéndose inferior porque no tiene algo especial, porque no ha logrado algo especial, porque no tienes papeles de inmigración, se siente inferior? No seamos así. Tengamos compasión los unos por los otros. Y aquí Penina se mofaba porque tenía hijos. ¿Y cuánta gente quizás se mofa del ilegal? O es ilegal, no tiene papeles, pero si ama a Dios, pero si sirve a Dios, si va a tu misma iglesia, si conoce al mismo Jesús. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. ¿Qué actitud estamos tomando? Dice la palabra del Señor. Los dos subieron al templo a adorar a Dios. El fariseo y el publicano. Y cada quien oraba diferente. Pero Dios atendió una oración de alguien. Que sea la tuya, hija de Dios. Que sea la tuya, hijo de Dios. Porque si no es la tuya o la mía, estamos en peligro. Estamos en problemas. Cambiemos nuestra forma de orar y pedirle a Dios que podamos ser parte de la bendición. Pidamos a Dios, cambiemos la forma de orar y pedirle a Dios para poder ser de bendición. Dice la palabra del Señor. Miremos el problema que está. Mire, usted recuerda esta palabra. Verso 3. En Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. ¿Se da cuenta? Ahí estaban los hijos de Elí, sirviendo en la casa de Jehová. Todos vieron el problema. La actitud de ellos era mala, negativa, pero nadie buscó solución. Yo voy a adorar a Dios, no me importa lo que haga el sacerdote, no me importa cómo viva el pastor, no me importa nada. Y cada quien hacía lo que bien le parecía, pero nadie tomó carta en el asunto. ¿Qué puedo hacer yo para que esto pueda cambiar? Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 2, verso 12. 2, verso 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no temían y no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Se da cuenta? Sacerdotes ministrando a Jehová, y los hijos de Elí eran impíos y no tenían el temor de Jehová, pero estaban sirviendo. ¿Qué miró Ana? El problema. Cuando Ana miró el problema que estaba pasando, empezó a buscar solución. Dice el verso en 1 Samuel 12, verso 14. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero de la olla. Y todo lo que sacaban del grifo del sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a Silo. Lo hacían de costumbre ellos robarse la comida, lo mejor para ellos. Pero dice el verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí, sacerdote, el papá, no hacía nada, viendo el problema, y escuchaba todo eso. El sacerdote, el padre de familia, escuchaba la mala forma de sus hijos, y el padre no hizo nada. Sus hijos no conocían el temor de Dios, pero estaban ministrando a Jehová.
Qué triste pensar, qué triste cuadro, que todos están en el mismo problema y nadie hacía nada. Ni el sacerdote hizo nada, ni la gente que iba hizo nada. Y dice más adelante, el verso 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora he dicho: Jehová, nunca tal cosa yo haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Te das cuenta? Ahí estaba el problema, pero nadie hizo nada. Pero miremos el corazón de Ana. Cada año Ana miró lo mismo. Sacerdotes sin conocer a Dios, tomando lo mejor del sacrificio para ellos. Y como dice el verso 29 y 30, se engordaron con las bendiciones que el pueblo traía para Dios. Pero Ana cambió su forma de orar. Cambió su forma de orar. Dice en 1 Samuel capítulo 1, verso 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar en el templo de Jehová. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Miró el cuadro ahora sí. Si yo no tengo un hijo, ¿qué importa? Pero el pueblo de Dios viene a este lugar a adorar a Dios, y los hijos de Elí no conocen a Dios, no sirven a Dios. No es que estaba juzgando, todo el pueblo sabía el comportamiento de los hijos de Elí. Aún Elí supo y no hizo nada, y no estorbó el comportamiento de sus hijos. E hizo voto diciendo a Jehová, el verso 11. E hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos: si te dignares a mirar de tu sierva y te acordares de mí y me olvidares de tu sierva, y no te olvides de mi sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Si te dignas a mí a mirar, dame un hijo a mí para que te sirva. Se da cuenta, quiso ser solución del problema. Cuando miró que el sacerdocio era un caos, era una blasfemia, era una mentira, robándose la comida a los sacerdotes, y el padre no diciendo nada, mirando que se dormía con las mujeres ahí afuera del templo y no hacía nada. Miró el problema. Yo no quiero un hijo para mí, decía Ana. Quiero un hijo que te sirva, pero que no se contamine con lo que está mirando a su alrededor. Porque a veces nuestros hijos se contaminan por lo que el mundo está ofreciendo. Pero Ana pidió un hijo que te sirva todo lo de su vida, a ti que te sirva. Se da cuenta, estuvo dispuesta a desprenderse de lo mejor preciado, de lo que no tenía, para ser de bendición al pueblo de Dios. Para ser de bendición. Haz de cuenta que es el amor del Padre dando a su Hijo por tu vida, por mi vida. Mira este mismo cuadro. Lo mejor que tenía era un hijo. Pero quiero ese hijo que te sirva a ti. Que te sirva a ti, que te dé honra. Y que el pueblo se encamine una vez más al Dios poderoso. Ana no pensó en su vida. Aunque digan más, el hijo de Ana vive en el templo, no sabes qué, pero yo se lo pedí a Dios y Dios me lo dio, y se lo voy a regresar a Dios. Si Dios te bendice, es para ser de bendición. Si Dios te ama, es para amar a otros. Si Dios te perdona, es para que tú puedas perdonar a otros que te han ofendido. Tengo que hacer lo mismo. Su hijo, y dice la palabra, le pidió un hijo varón. No dame una hija. No, dame un hijo para que te sirva toda su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Se da cuenta?
La instrucción que pasó Samuel en su casa. Hijo, yo te pedí a ti. Muchos años viví sin hijos. Yo te pedí a ti para que sirvas en la casa de Jehová. Y te voy a llevar, ahí te voy a dejar, en la casa de Jehová, para que le sirvas a Dios. Y tú vas a ser un nazareno, no vas a pasar nada sobre tu cabeza, sobre tu cara. Todo eso le instruyó. La instrucción se recibe en casa. La enseñanza se recibe en casa. Y el niño Samuel fue acepto ante Dios y ante los hombres. Pero Ana miró el problema y fue parte de la solución. Y quizás uno mira el problema en tu iglesia, en tu familia. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos, nos vamos a otro lugar. Pero si Dios te está permitiendo mirar el problema, quiere Dios que tú seas de bendición. Dios te quiere usar tu vida. Hazle caso a Dios. Y qué gran privilegio que Ana, su hijo Samuel, según la Biblia, sirvió como 90 años. 40 años estuvo en servicio del rey Saúl. Y antes era juez y profeta en tiempo de los jueces. ¿Te das cuenta? La petición que quiso Ana, un hijo que le sirva a Dios. Y en la Biblia no hay un registro que diga algo malo de Samuel, de su hijo. Toda la gente respetó a Samuel porque era el corazón de Ana. No pidió para competir, pidió para ser de bendición al mismo pueblo donde ella adoraba, a la misma iglesia, al mismo lugar donde ella adoraba. Y mire, que se quedó al frente de todo ese ministerio fue su hijo Samuel. ¿Todo por qué? Miró el problema, pero también miró la solución. Dice la palabra del Señor, primero de Samuel, capítulo 1. Creo que capítulo 2, verso 21, verso 20 y 21. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. ¿Se da cuenta? Jehová te dé hijos en lugar del que pidió esta mujer para Dios. Pero dice el verso 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y Jehová y el joven Samuel estaba delante de Jehová. ¿Te das cuenta? Ella pidió uno para Dios y Jehová le dio, según la palabra, 3 hijos y 2 hijas. ¿Te das cuenta cuánta abundancia le dio Dios a Ana? 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas. No para competir, porque reconoció el problema que estaba pasando en Israel. Allí en 1 de Samuel, capítulo 12, verso 3 y verso 5 al 5. Aquí estoy a atestiguar contra mí, delante de Jehová, delante del ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, y si hay alguien agraviado a alguno, o si alguien he tomado consigo su correa, háganlo contra mí. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Te das cuenta? El pueblo reconoció que Samuel era un profeta, un siervo que siempre sirvió a Dios. No un día, todo de su vida. Y dice acá en Hechos 13, 21, algo para que uno pueda entender que el tiempo que estuvo viviendo Samuel con Saúl como rey fueron 40 años. 13, verso 21. Luego pidieron rey a Dios. Después, como por
Luego pidió el rey a Dios, Dios le dio Saúl, hijo de Cis, varón de las tribus de Benjamín, por 40 años. Este tiempo estuvo reinando. Todo ese tiempo. Pero Dios conocía muy bien a Saúl. Pero Dios bendijo a Samuel siempre y siempre estuvo a la par de él. Hermano, Dios les bendiga. Solamente la cita que se encuentra en Lucas 18. Bueno, solamente el verso 11. El fariseo puesto en pie oraba diciendo consigo mismo. Pero el publicano, estando de rodillas, perdóname, que Dios pide tu vida. El tiempo pasa tan rápido. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar, hermanos, en el YouTube en vivo. Dios les bendiga, hermanos, amigos. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acaba de escuchar una audición más de Refrescando el Alma por la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los esperamos los domingos a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. O también puede comunicarse al 951-905-3267. 905-3267. Será hasta la próxima audición.